El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:21 en la mañana, gracias por los reportes de sintonía. A esta hora, en este jueves 7 de noviembre del año 2011, saludos cordiales a quienes se enganchan con nuestra señal. Tenemos reportes desde Esmeraldas, tenemos reportes desde Manta. Qué cariño y qué grato leer pues a nuestros oyentes en la querida provincia de Manabí. Tenemos reportes desde la Gran Manzana, allá en Nueva York, en los Estados Unidos. Desde la provincia del Guayas también nos están escuchando, gracias. No tenemos allá señal abierta, llegamos a través de la internet por www.radiomajestad.com e igualmente por el Facebook Live. Nos escriben desde Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, igualmente. Desde el sector de las casas también, la doctora Anabel Guerrero Pita nos está escuchando, reporte de sintonía. Saludos, querida doctora. Nos congratula su generosidad en escuchar este espacio. ¿Cómo llega este jueves con tertulio? ¿Cómo le va? Muy bien, saludos a todos quienes nos ven y nos escuchan a esta hora. En mi tierra también en Ambato nos están escuchando. Saludos. Mucho frío acá en Quito. Pero bueno, a ver, ¿con qué empezamos? Hay bastante, ¿no? Sí, bastante para comentar. ¿Con qué quiere empezar usted? O sea, ayer hubo un mensaje del presidente Moreno. Sí. No sé si te parece empezar por ahí. Empecemos por ahí, digamos que es parte de la coyuntura. Sí, a ver, algunos anuncios dentro de este mensaje último que dio el presidente. Me parece que con el inicial, el anuncio de crear este registro de camionetas o de motocicletas que sirven para el transporte en el campo, lo que nos está diciendo el presidente es que la revisión de los subsidios va porque va, ¿no? Creo que no queda duda. Sí, sí, sí. O sea, si te está diciendo, a ver, vamos a hacer este registro y tales, me parece que ese plan tiene que ver con una suerte de focalización del subsidio. Me imagino que esas camionetas y motocicletas que se utilizan para transporte en la zona rural va a ser beneficiado por el subsidio, ¿no? Y los bajos costos de los combustibles. Claro, el presidente dijo, se llevará a cabo un registro de camionetas y vehículos que sirven para transporte de pasajeros y elementos en el campo. En ese proceso también se incluirán motocicletas. Los tenientes políticos informarán en cada parroquia cómo funcionará el registro, según ha explicado el presidente. O sea, está claro que ese registro debe ser seguramente el primer paso ya en firme para lo que se viene. Yo no tengo dudas que se viene la focalización de los subsidios, ¿no? Sí. Y creo que está bien. Yo voy a ratificar en la postura y no me voy a desdecir. Creo que está bien que se revise el tema de los subsidios, que se focalice, pero con base en un análisis pensado, planificado, organizado, que permita efectivamente que esa focalización garantice que los subsidios sigan atendiendo a los sectores que menos tienen, a los sectores menos favorecidos de la sociedad. Sí, aunque yo, siguiendo la misma línea que tú señalas y tratando de ser siempre coherente con lo que uno piensa y dice, creyendo que era necesario en algún momento de la historia que se revise la política de los subsidios, creo que insisto, no era el mejor momento. Por la situación económica que está atravesando, creo que la mayoría de gente en el país. Por eso, creo que aquellas cifras que se reflejan en algunos estudios desarrollados por varias encuestadoras, de que la protesta del movimiento indígena tuvo un respaldo muy importante en la sociedad, es precisamente por aquello, porque la gente es consciente de que ahora mismo su situación económica no es la mejor, de que la capacidad adquisitiva se ha visto mermada, de que hay mucho desempleo, de que el nivel de vida de la gente ha ido en detrimento estos meses, probablemente estos últimos 2 años. Entonces, por esa línea creo que no era o no es lo mejor. Porque como decía ayer Augusto Tandazo, yo me quedo con un tramo muy importante de la entrevista que tuvimos ayer con el doctor Tandazo sobre el tema de la revisión de la política de subsidios en los combustibles. Una, que el argumento del contrabando no es precisamente el mejor, y más considerando que, por ejemplo, para la fabricación de estupefacientes, en estos laboratorios clandestinos lo que se utiliza es la gasolina blanca, y esa gasolina blanca, ya nos dijo ayer el doctor Tandazo, no se comercializa, no se vende, no se expende en las gasolineras, por un lado. Entonces el tema del contrabando creo que termina siendo un argumento muy forzado. Además,
de cuánto es el consumo de gasolina, con Tertulio, en las provincias fronterizas en relación, por ejemplo, de lo que se consume en Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo, Puerto Viejo, Manta, Ambato, Guaranda, que son ciudades, digamos, más o menos del centro, ¿no? A mí lo que me parece que el consumo es sí. en la periferia me parece que el consumo es tangencial. Sí, a ver, de que hay un contrabando, efectivamente. Que el combustible se fuga por las fronteras, sí. Pero ¿por qué no hay controles? Hace años, y verás, esto es totalmente anecdótico. Hace años, ¿qué será? Será en el año 95, creo yo. Yo todavía trabajaba en la ciudad de Guayaquil, era reportero en Telesistema, hoy RTS. Y era en el tiempo del conflicto bélico. Ya, recuerdo que era el conflicto bélico del Alto Cenepa. 95. En el año 95 a mí me enviaron a la provincia del Oro, donde no pasó nada, felizmente. O sea, lamentablemente no estuve en Patuca ni en la parte donde sí se estaba dando el conflicto. Felizmente en el Oro no pasó nada, pero obviamente habían recaudos que se estaban tomando por parte de las Fuerzas Armadas y de la propia población. Y recuerdo claramente, con Tertulio, que un día, en la zona de frontera, junto al puente internacional de Huaquillas, que enlaza Huaquillas con Aguas Verdes. Ese puente, digamos, está encima de un canal, tú tienes allá al costado un canal, y a lo lejos se veía que por el canal, que era la división entre Ecuador y Perú, entre Huaquillas y Aguas Verdes, allí, por ejemplo, los contrabandistas, a vista y paciencia de las autoridades, ¿no? O sea, ahí, desde el puente se podía observar. Colocaban unas tablas para pasar el canal y pasaban los cilindros de gas. Te estoy hablando del año 95. Yo entiendo que esa realidad, yo hace mucho tiempo no he ido hasta Huaquillas. Y en pleno conflicto bélico, que se supone que había patrullaje. Claro, pasaban nomás, pues, con los cilindros ahí, del un lado al otro de la frontera. Porque claro, en el Ecuador tenemos un gas subsidiado y un gas a un precio muchísimo más barato de lo que cuesta en el Perú. Pero digo, esto ha venido ocurriendo a lo largo de muchos años. Habría que ver cuánto es la pérdida para el Estado respecto del contrabando. Habría que preguntar a las autoridades. Yo estoy hablando de algo que observé, no me lo contaron, yo vi, lo pude ver. Y estoy hablando de algo que pude observarlo 24 años atrás. El tema es que no ha habido los controles suficientes por parte de las sucesivas autoridades a lo largo de todos estos años. No es responsabilidad solo del actual gobierno, del anterior, sino hay una corresponsabilidad de todos, del actual, del anterior y de los anteriores, de todos. Hay una corresponsabilidad allí sobre el tema del control del contrabando en las fronteras. Pero el tema es, a mí me parece que el argumento del contrabando hoy, si bien es cierto, es un argumento válido, no termina siendo el argumento de fondo que justificó la medida. O sea, yo voy a insistir en el hecho de que la medida se la tomó como una suerte de emergencia porque necesita dinero el fisco. Es una medida fiscalista. Es una medida totalmente recaudatoria, fiscalista. Es una medida para poder liberar recursos y tener dinero en la caja fiscal. Y claro, luego vienen los argumentos del contrabando, que está bien, pero hay que matizar ese argumento. Y el tema ambiental, que también alguna gente ha mencionado el tema ambiental, que cómo es posible que los Yasunidos, por ejemplo, se opongan a la eliminación del subsidio cuando se supone que la idea es que se consuman menos combustibles fósiles. Vean, en este país se van a consumir menos combustibles fósiles cuando tengamos un más eficiente sistema de transporte público, por ejemplo. Ya. Cuando tú tengas la chance de dejar tu vehículo en la casa para no gastar tanto en gasolina y puedas movilizarte en transporte público. O sea, solamente en ese momento se va a poder pensar o cambiar el chip respecto de ese tema. Mientras no tengas un transporte público eficiente, eficaz, no va, la situación no va a poder cambiar. Pero esos, digo, con Tertulio y amigos y amigas, son argumentos para un debate muchísimo más amplio que desde mi particular punto de vista, siendo importantes, no tienen nada que ver con la decisión adoptada en los primeros días del mes de octubre. Para mi concepto. Al menos de esto no se había hablado antes. Y creo que tiene también que ver mucho, tú señalas algo que es fundamental, que es el cambio y el mejoramiento, desarrollo del servicio de transporte público. Yo creo que eso va atado y va de la mano con Tertulio también al cambio de comportamiento de la gente. O sea, creo que vamos a tener un mejor sistema de transporte también cuando como ciudadanos empecemos a tener una mejor sociedad.
cuando sepamos respetar las paradas, cuando sepamos respetar los horarios, cuando sepamos comportarnos bien en lo público, cuando respetemos al ciclista, por ejemplo, sería óptimo que en la mayoría de ciudades de este país existan cada vez más kilómetros de ciclovías. Hoy creo que ya muy poco se habla de aquello. Fue un boom muy interesante cuando lo de la Bicicú. Creo que el sistema de bicicletas que se usa en Cuenca es bastante eficiente. Siempre lo están renovando, lo mantienen. Es óptimo el servicio de la bicicleta pública en Cuenca, pero en otras ciudades, y creo que incluyo Quito, esos proyectos o se congelaron o se vinieron a menos en los últimos años. Entonces creo que también debe ser parte del comportamiento que como ciudadano tenemos. Pero yo decía, me quedo con dos tramos de la entrevista de ayer del doctor Augusto Tandazo. Uno, el tema de que el contrabando no es precisamente el mejor argumento para justificar la eliminación de los subsidios. Porque lo que se contrabandea es la gasolina blanca. Exactamente, él, ¿no? Eso por un lado. Por otro es que pone en evidencia la falta de controles de las autoridades. Sí, es lo que estoy diciendo. Claro. Yo vi, antes de irnos de feriado, un reportaje en un canal de Noticias Nacional, donde el camarógrafo y el reportero evidenciaban la fuga de esta gasolina blanca. Y a las autoridades parece que eso se les pasa desapercibido, ¿no? Pero los medios sí tienen oportunidad de captar esas imágenes y de identificar cuando se trata del tráfico ilegal de combustibles, por un lado. Y por otro es el hecho de que, creo que esto termina siendo finalmente lo más preocupante, que una vez que se liberaliza el precio de los combustibles, este está sujeto y atado al precio internacional del barril de crudo. Claro. Entonces ayer el doctor Tandazo nos decía que en el caso de que se dispare el precio del barril, yo me quedé loco con 80, eso. 100, 120 dólares, como ocurrió en alguna etapa, el galón de gasolina nos va a costar 5 o 6 dólares, ¿no? Entonces creo que sobre eso sí debemos ir reflexionando y pensando, ¿no? Qué tan positivo, qué tan beneficioso va a resultar para el Ecuador de forma integral, más allá de que desde lo fiscal, desde lo netamente oficial, el Estado va a poder ahorrarse esos recursos, pero el usuario finalmente va a tener que pagar muchísimo más, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios le va a traer al país la liberalización de los combustibles si en un eventual caso de que el precio del barril de crudo se dispare, el precio del galón de la gasolina también se va a disparar? Imagínate tú, esta mañana amanece el mercado petrolero, el crudo ecuatoriano, con un precio de 57 dólares, es decir, está fluctuando entre 50 y 60 dólares más o menos, 55 y 60 dólares desde hace varias semanas. El precio está ahí, superior a lo que se había presupuestado. Digamos que desde la parte del precio está bien, pero sí me quedé loco porque yo no sabía ese detalle respecto a que si se liberalizan los precios de los combustibles totalmente y estos están atados al precio internacional del petróleo, si sube el petróleo, que deberían ser buenas noticias, porque este país sigue siendo un país primario exportador. Ajá. Este país sigue dependiendo de las fluctuaciones y los vaivenes del precio del petróleo. Cae el petróleo y este país económicamente se hace pedazos, y eso ya nos ha pasado. Digamos, no hemos logrado, y creo que todavía va a tardar mucho para que este país salga del denominado extractivismo a nivel petrolero, y de hecho estamos ya, o hemos ingresado ya a otra etapa del extractivismo, que es la minería. Pero claro, si el precio es alto, deberían ser buenas noticias desde el punto de vista de los ingresos, pero te quedas justamente con ese mensaje que mencionó Augusto Tandazo. Es complejo. Claro. Dani Edibler nos dice, acá en Nueva York está a $3.19 la gasolina premium. Digamos, para hacer una comparación, entiendo que la premium viene a ser como la gasolina corriente que se consume en los Estados Unidos, la gasolina un poco más barata y que es de más fácil acceso para el común de los ciudadanos. Hernán Cajas también nos dice, la solución no es el transporte público en Madrid, dice, hay un excelente transporte integrado y la gente usa su propio vehículo, la población sigue creciendo, o sea, ahí tiene otro debate de fondo. Ajá. Claro, digamos, tenemos el transporte, pero la población sigue creciendo, y aquí hemos hablado un montón de veces sobre el tema del metro en el caso de Quito. O sea, vamos a tener una sola línea de metro. No conocemos todavía cómo se va a articular el sistema integrado de transporte, qué va a pasar con la población de las ciudades satélites, de Carapungo, de Calderón, de Cumbayá, de Tumbaco, del Valle de los Chillos, de San Rafael, de Conocoto, qué sé yo.
¿qué va a pasar con esa población para que puedan llegar acá a Quito y desplazarse por el hipercentro a través del metro? O sea, es una discusión realmente compleja aquella. Ahora, algo que me quedó también, a ver, lo primero es de eso, ¿no? Que una vez perdón, Premium es la super, me dice. Premium es la super. Gracias, Francisco y Vinicio que me corrigen. Gracias, Premium es la super. Una vez que Moreno dice que se va a hacer el registro de camionetas y de motocicletas en el sector rural, a mí lo primero que se me vino a la cabeza es focalización del subsidio, claro, y la revisión de los subsidios va porque va, por un lado. Por otra, las siguientes medidas que anuncia el presidente son líneas de crédito a productores en el campo, que Ban Ecuador va a hacer presencia en la zona rural, que la Corporación Financiera y el Banco del Pacífico ya se han desplazado para ofrecer créditos a productores de cebolla, papa, leche, banano, maíz, arroz, entre otros productos agrícolas, que se va a generar un centro de acopio. Los centros de acopio yo no sé qué tan buena medida o solución sean, porque la unidad de almacenamiento en el caso del arroz ha sido más bien un pretexto para que incluso existan procesos de corrupción, ¿no? Procesos de corrupción, y donde además se va almacenando cada vez más del arroz. Hay reclamos de los arroceros de que no se les pague el precio oficial, de que el arroz queda ahí por años sin venderse y se llena de gusanos y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, no sé qué tan buena solución sea el generar centros de acopio, pero todos estos, el tema del registro de las camionetas, el tema del crédito, el tema del centro de acopio, está enfocado solo a la zona rural. El cuarto anuncio, dice, se relaciona con el agro. Otra vez, la zona rural. El mandatario informó que el Ministerio de Agricultura organizará cada semana ferias denominadas de la mata a la mesa a escala nacional. La idea es que la ciudadanía compre directo a quien produce. Pero si la ciudadanía no tiene para comprar, con Tertulio, te planteo esa inquietud. Para que ahorren, ayudémonos entre todos, sostuvo Moreno. Perdón que te interrumpa ahí. Me parece que esa idea, no sé si atarla, pero al leer lo que dijo el presidente ayer, recordar lo que dijo el presidente ayer, yo la relaciono con el diseño de las ferias libres en el gobierno de Rodrigo Borja entre el 88 y el 92. Porque fue bajo ese mismo concepto que se implementaron las ferias libres. De hecho, en Quito, la feria libre más emblemática que tenemos es la de la Ofelia. ¿Para qué decía ayer Moreno en su intervención? Para eliminar al intermediario. Que te encarece el producto. Y que también, digamos, de alguna forma, no sé si perjudica, pero gana un poco más que el productor. A nosotros nos pasa con el choclo en Achupayas con Tertulio. Ese tema del intermediario es tenaz. Es tenaz. No sé si sea la mejor opción esa de generar estas ferias libres también. Pero, insisto, y sigan sumando. Registro de camionetas y motocicletas, créditos a través de la banca pública, centros de acopio y el programa de la mata a la mesa, van 4. El quinto anuncio se refiere al ámbito educativo. El presidente aseguró que se reabrirán más de 500 escuelas rurales en un año. Indicó que tomó esa decisión, pues evidenció que muchas madres están pagando cantidades insólitas en el transporte para sus hijos. Añadió que se sumarán a cientos de empresarios que van a sacar de sus bolsillos dinero para adecuar las escuelas en sus comunidades vecinas. Lo de las escuelas rurales no es un anuncio nuevo, ¿no? A eso quería ir. Primero, es el quinto punto que tiene que ver con relación con lo rural y con el campo. Segundo, acuérdate que se anunció que se iban a abrir 1000 escuelas unidocentes. ¿Cuántas se han abierto? Aquí, en estos micrófonos, Leonidas Diza dijo 0. Ahora dicen que van a abrir 500. ¿Con qué te quedas? Son solo anuncios. Son solo anuncios. Lo de las escuelas rurales no es un anuncio nuevo. Y me deja todavía más perplejo el leer, entre comillas, se sumarán a cientos de empresarios que van a sacar de sus bolsillos dineros para adecuar las escuelas en sus comunidades vecinas. ¿Qué te hace pensar a ti eso? ¿Que van a privatizar la educación o qué? O que es caridad y que no es política pública. O sea, esa es misión del Estado. A mí lo que me hace pensar es que no tienen... A ver, de que hubo un anuncio respecto de la reapertura de las escuelas unidocentes. Tú bien trajiste a colación la declaración de Leonidas Diza aquí en estos micrófonos, dijo que no se han reabierto las escuelas unidocentes. En algún momento a Milton Luna se lo preguntamos como ministro de Educación y posteriormente le preguntamos a Montserrat Kramer, que es una de las pocas ministras que siempre tiene la gentileza de acompañarnos, debo decirlo, la ministra de Educación. Y digamos, Isa nos dijo lo contrario, y hoy se habla de las 500.
Yo entiendo que no se reabren todavía porque no hay recursos. El problema es fiscal. Y si, por ejemplo, se va a lograr el concurso en el sector privado, sí me pongo a reflexionar porque ese es un rol del Estado. Del sector privado, ¿a cambio de qué? ¿Por qué? ¿Cómo así? Sí creo que este anuncio debería tener una mayor profundización para que se nos explique cuál es el contexto de esta participación del sector privado, como lo ha dicho el presidente de la República. Muy bien. Me pongo a pensar en eso. Entonces, son 5 anuncios que tienen que ver con la ruralidad y con el campo. Sigue haciendo el recuento con Tertulio. Registro de camionetas y motos, créditos a través de la banca pública, centro de acopio, de la mata a la mesa y reapertura de escuelas unidocentes. Ok. 5 que tienen que ver con la ruralidad. Y el sexto ya no tiene que ver con la ruralidad. Y finalmente, dice Moreno, apuntó a que revisará exhaustivamente el examen ser bachiller, que los estudiantes, y además que esto no sé qué tiene que ver con la crisis de octubre, que los estudiantes secundarios deban rendir para buscar un cupo en la universidad pública que va a experimentar una reducción en su presupuesto, según lo que está previsto en la proforma presupuestaria 2020. Es doloroso ver a jóvenes, sobre todo del campo y barrios periféricos, deambulando por las calles con la frustración de no haber podido estudiar la carrera de sus sueños. El mandatario sostuvo que tener un examen único para juzgar y calificar a los jóvenes por igual es injusto y discriminatorio. Me pregunto ahora mismo cuántos profesionales ya graduados de la universidad con Tertulio están en el desempleo, por ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo que se va a utilizar además para acceder a la universidad? Universidad que, insisto, en lo público va a experimentar un drástico recorte en sus presupuestos. Me parece que seguimos todavía en medio de los anuncios encontrando muchísimas contradicciones. Y, digamos, ya finalizando con la revisión de los anuncios, viendo que 5 de los 6 tienen que ver con la ruralidad, a mí me hace pensar que no hubo finalmente una comprensión integral de lo sucedido durante el paro en octubre. O sea, el gobierno está entendiendo o está reaccionando como que si solo el movimiento indígena y solo el sector campesino del país está viéndose afectado por las medidas económicas. Entonces, por lo visto, enfocan todos estos programas, estas soluciones al sector rural. Ahora se dan cuenta de la ruralidad. Ahora, ¿por qué? Por la movilización de octubre y por la amenaza de los indígenas. Pero ¿te parece a ti que solo en el sector rural afectan las medidas económicas? Pues no. Y lo hemos dicho varias veces. A ver, una persona que, por ejemplo, el jueves 31 de octubre le notificaron que no tiene trabajo, que regresó anteayer a trabajar, martes 5 de noviembre a trabajar, digamos, que regresó de las vacaciones y ya no tiene trabajo, que tenía trabajo hasta el jueves 31, que a las 6, 7, 8 de la noche le notificaron que ya no tenía trabajo, que regresa del feriado y que el martes 5 ya no tiene trabajo. ¿Cuáles son las medidas, digamos, de compensación para esos ecuatorianos que tal vez pertenecen a lo que denominamos la clase media y que se quedaron sin empleo? A mí me parece que estas medidas, digamos que sí, que es importante, que hay que hacerlas, lo que sea. Pero a mí lo que me preocupa, y lo he dicho en varias ocasiones, a mí me preocupa la ausencia, al menos lo siento así, puedo estar equivocado, y es apenas una opinión de quienes hablan. Yo siento que estas medidas responden netamente a la emergencia o a la coyuntura y no forman parte o no están atadas a un plan integral, porque, por ejemplo, ayer mismo lo reporta Diario El Comercio. El presidente de la República ha dicho, ratificó que instruyó a sus ministros para que refuercen su trabajo en el campo y dialoguen con las comunidades. ¿Qué quiere decir eso? Que la gestión de gobierno, que la gestión de los ministros que vienen a convertirse en el brazo ejecutor de la política pública, liderada por el presidente de la República, los ministros no tomaron en cuenta efectivamente la situación de la ruralidad, la situación del campo. Sería interesante que en algún momento, no hemos tenido nunca la oportunidad de hacerlo, ojalá que en algún momento podamos recibir aquí al ministro de Agricultura, Javier Lazo, que de lo que yo conozco y las referencias que yo tengo es un hombre que sabe de agricultura, es un hombre vinculado al agro y a la ruralidad. Yo quisiera saber, señor ministro de Agricultura, respetuosamente le pregunto, antes de este anuncio del presidente, ¿se ha tomado en cuenta en realidad la situación de la ruralidad?
¿Qué está pasando con la Unidad Nacional de Almacenamiento, por ejemplo, hoy? Hace algún tiempo tuvimos al entonces gerente de la UNA explicándonos la lógica y la dinámica de esta empresa, que pertenece al Estado ecuatoriano. Y en algún momento también conocimos que el sector arrocero estaba cuestionando el hecho de que no podía vender porque había una sobreproducción de arroz. Y se supone que en tiempos de sobreproducción es la UNA la que le compra al productor. Y genera este abastecimiento en sus silos, en sus centros de acopio, en sus bodegas, pero le paga al productor en ese momento para que el productor no tenga ahí perdida el fruto de su cosecha porque no tiene a quién vender porque hay una sobreproducción. Y los arroceros decían, no me compran, o me reciben pero no me pagan. ¿Ya? ¿Qué está pasando con eso? O sea, yo en lo personal, yo planteo esta duda y sugiero que se explique con mayor precisión qué se ha hecho y qué se va a hacer, y si esto forma parte de un plan mucho más integral, si este plan está atado al programa económico que se debe ejecutar el próximo año. O sea, yo siento que hay anuncios aislados, anuncios que responden a la coyuntura y que no forman parte de una planificación lo suficientemente ordenada por parte del gobierno respecto de la política pública. Tú acabas de decir una palabra que me parece a mí que es clave, que es planificación, y eso precisamente es lo que hemos visto, no existe. ¿Cuántas veces nos hemos referido nosotros a la crisis carcelaria cuya génesis probablemente estuvo en la falta de planificación y estudios técnicos que existió al momento de suprimir o de eliminar el Ministerio de Justicia, que era el ente rector del sistema penitenciario? Por ejemplo. O cuando hicieron el anuncio inicial de que desaparecía la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Y les cayó el terremoto de Cumandá. Claro, y luego para matizar ese anuncio original, no eliminaron, sino que la transformaron. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se transformó en un servicio. O sea, le transformaron de denominación. No sé cuál fue la diferencia entre el uno y el otro. Entonces, yo sí tengo esa preocupación. ¿Y por qué sustento esta preocupación de la ausencia de planificación, amigos y amigas? Digo, ojalá que se entienda esta opinión crítica pero respetuosa que estamos haciendo desde este espacio. Porque aquí mismo en estos micrófonos, y esto lo hemos repetido en varias ocasiones, un dirigente gremial, el presidente de la Cámara de Industrias y Producción, el doctor Pablo Zambrano, nos comentó que hasta las 3 de la tarde del 30 de septiembre, del lunes 30 de septiembre, los gremios de la producción estaban convencidos que el plan era proponer a la Asamblea Nacional una reforma tributaria para aumentar el IVA del 12 al 15%. Y al día siguiente, martes 1 de octubre, se cenan, porque fue en la noche, se cenan, no se desayunan ni almuerzan, se cenan con la noticia de que la medida era la eliminación de los subsidios y que el IVA no se iba a mover, es decir, que la situación del IVA se iba a mantener. O sea, entiendo yo que tuvieron que reformular el plan porque se encontraron con anuncios ya previos de que en la Asamblea no iba a pasar jamás un aumento del IVA y se requieren recursos. Verónica Artola nos dijo anteayer que estuvo en esta mesa de trabajo, la gerente del Banco Central, y yo le hice la pregunta, recordarás con Tertulio y amigos y amigas que nos siguen, en agosto cuando le habíamos entrevistado a la propia gerente del Banco Central nos señalaba que tuvimos un informe favorable del Fondo Monetario en que en septiembre iba a venir un desembolso de $250 millones. Estamos 7 de noviembre y ese desembolso no ha llegado, y no ha llegado porque el Fondo Monetario, entiendo yo, siente que todavía el Ecuador no ha cumplido con los compromisos previamente adquiridos, que no dependen solamente del Ejecutivo, sí, que también depende de una decisión política de la Asamblea también. Yo quiero insistir, el tema de los subsidios siempre debió planificarse, siempre se debió ver el tema de los subsidios como una medida necesaria, estoy convencido de eso. Yo en lo personal no me voy a desdecir de eso. Yo sí creo que el tema de los subsidios tiene que ser materia de un profundo debate nacional, pero no puede ser resuelto o tomado de la noche a la mañana como ocurrió durante el anuncio del 1 de octubre y la instrumentación a partir de la medianoche del 3 de octubre. Tiene que ser una cosa planificada, meditada, consensuada, dialogada, que el país sepa por qué hay que focalizar o eliminar los subsidios. Entonces, me preocupa que estos anuncios, insisto, me preocupa que responden netamente a la coyuntura para atender las necesidades de un solo sector y no del común de los ciudadanos. Que ese sector es importante desde luego, que en la ruralidad tú tienes probablemente las expresiones más claras de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas, desde luego. Y esa es una asignatura pendiente de todos los gobiernos a lo largo de la historia de la República.
No es un tema exclusivo de este gobierno, del anterior ni de los anteriores, sino de todos. Es un tema compartido. Pero vamos, ¿dónde está la planificación? ¿Hacia dónde apunta el Ecuador? ¿Cuál es el norte que tenemos como país? ¿Cuál es el norte económico y social del gobierno del presidente Moreno? O sea, ojalá que se entienda esta crítica respetuosa que se está haciendo desde este espacio. Creo yo que el país no requiere, contertulio, amigos y amigas, solamente anuncios. Requiere concreciones. ¿Dónde están las concreciones? Si hace meses te anunciaron la reapertura de 1000 escuelas unidocentes y no se, según el dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa, no se ha abierto ninguno. Y hoy haces un nuevo anuncio de apertura de 500 en la ruralidad con el apoyo del sector privado. Yo creo que el país requiere concreciones y mayores certezas que vayan más allá de los anuncios, creo yo. Sin duda, sin duda. Por eso me parece que era importante hacer una revisión punto por punto de los anuncios que hace el presidente Moreno ayer. Yo creo que la mayoría de quienes nos escuchan va a compartir el criterio de que fueron anuncios que son producto de la improvisación, que probablemente también son producto de esa coyuntura compleja que está enfrentando el gobierno. Y yo sigo creyendo en la génesis de lo que decía en mi comentario, de que no existe una comprensión de lo que sucedió en octubre, porque al centrar las políticas y los anuncios únicamente en el sector rural, tú estás de alguna manera delimitando el problema. Cuando tienes a un país entero que se pronunció en contra de las medidas del gobierno. Uno de nuestros invitados aquí nos dijo, ojo, hasta en Galápagos hubo protestas. Hasta en Galápagos. En Galápagos no hay presencia del movimiento indígena, pero ahí hubo protestas. En la mayoría de provincias se generaron manifestaciones de descontento con las políticas económicas del gobierno, que ahora exista de parte de el oficialismo, del régimen, de los funcionarios del gobierno, un relato del cual obviamente mucha gente se hará eco, incluidos los medios de comunicación que ahora son o se han convertido en altoparlantes del gobierno, de que hubo un intento de golpe de Estado, que hubo un intento de derrocar al presidente y al gobierno y demás. Veamos el culmen de las investigaciones, veamos qué es lo que ocurre ya al final, cuando la Fiscalía y la Justicia desarrollan el proceso investigativo de todos estos eventos que se dieron durante los días de octubre, entre el 3 y entre el 2 y el 13 de octubre. Pero me parece que más allá de eso, de las suspicacias, de las conjeturas, de las posibles hipótesis, de las teorías, de qué hubo detrás, me parece que hay que hacer una lectura también de todo lo sucedido en octubre con Tertulio y amigos de forma integral. Y yo, superficialmente, como periodista que soy, porque yo no soy ni investigador, ni politólogo, ni antropólogo, ni nada por el estilo. Ni todólogo. Ni todólogo, como son algunos en la opinión pública y en el gobierno. Lo que vi es una sociedad descontenta, y no eran solo los indígenas, insisto, no eran solo los campesinos, había un importante sector de la sociedad que protestó. Solo en este país se puede desvirtuar la causa de un cacerolazo, por ejemplo, que fue lo que sucedió la noche del sábado 12 de octubre. La cacerola es un símbolo de la protesta de una sociedad cuando el régimen o el gobierno dicta políticas y medidas económicas que golpean el bolsillo de la gente. La cacerola sirve para cocinar. ¿Y qué se cocinan? Se cocinan alimentos. Y cuando la gente no tiene para comprar esos alimentos, entonces saca la cacerola y empieza a golpear la cacerola, como ocurrió en la Argentina de la Rúa, por ejemplo. Pero acá, aquella expresión del pueblo quiteño, del cacerolazo, dijeron, no, es por la paz del cacerolazo. O por la paz saco una bandera blanca, o hago una marcha, etcétera, ¿no? Pero aquí ya desvirtuamos hasta las formas de expresión de la gente.
el cacerolazo fue una expresión de descontento de la sociedad. En ese caso quiteña, no tengo reportes de que lo mismo haya ocurrido en otras ciudades, sí. Pero en Quito el cacerolazo fue por descontento a partir de las medidas económicas. Insisto, tomando en cuenta de cuál es el origen del uso de la cacerola en una protesta, ¿no?, con Tertulio. Días después, en Santiago de Chile, ocurrió exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque estaban los ciudadanos chilenos hartos del sistema, hartos de un sistema en donde se ha privatizado la seguridad social, la educación, los servicios públicos, etcétera, etcétera, donde el costo de la vida es muy, muy alto, donde el gasto en transporte te significa el 40% de tus ingresos. Entonces, acá incluso nos hemos encargado hasta de desvirtuar ciertas expresiones sociales. Entonces, al tú enfocar 5 de 6 medidas, casi las 6 en su totalidad, porque cuando se habla de ser bachiller, el presidente Moreno también habla de la precariedad de la que viven los estudiantes de las zonas rurales. Entonces empecemos por mejorar el sistema de educación de forma total, integral. Mejoremos las escuelas en el campo, preparemos y capacitemos mejor a los profesores que están en el campo. Las 6 medidas anunciadas ayer tienen que ver con el sector rural y el sector campesino. ¿Son solo esos los perjudicados por las medidas económicas? Me parece que no. Y ahí me da la impresión de que no hay una comprensión del problema en la magnitud que implicó aquella manifestación y protesta de 11 días en octubre. Esa por lo menos es mi apreciación, de que no hay una comprensión total de lo ocurrido. Sí, esa es la otra parte, ¿no? La otra parte. A ver, rápidamente, el otro tema, antes de que se nos quede en el tintero, tiene que ver justamente, y dimos lectura hace minutos, a la nota periodística del Comercio respecto del reporte de la CIDH. Señores, hay que ponerle mucho ojo, mucha atención a los informes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. A mí me parece que el reporte de la CIDH genera una crítica. A ver, la postura de la CIDH tiene varias interpretaciones. Y esas interpretaciones tienen que ver con la visión de quien lee e interpreta ese informe de acuerdo a su conveniencia. Por ejemplo, ayer Alberto Dajic tuvo una interpretación totalmente alejada. Sesgada. Sí, totalmente sesgada. Ya, totalmente alejada, creo yo, del fondo de lo que plantea la CIDH. Hay otros sectores que igualmente tienen una visión totalmente distinta. Los titulares de los periódicos y de los medios audiovisuales tienen una visión totalmente distinta. Bueno, ese informe se está prestando para múltiples interpretaciones. Pero vamos, por ejemplo, a dar cuenta de lo que escribió el día de ayer, me parece, Edison Lanza, quien es el relator especial de la CIDH, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para la libertad de expresión. Dice Edison Lanza, lo dijo ayer en su cuenta Twitter: primeras conclusiones de la visita de la CIDH al Ecuador advierten sobre hostilidad, actos de agresión contra personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y trabajadores de distintos medios de comunicación privados, comunitarios y digitales. Ojo, no habla solamente de periodistas. Yo ojalá que se entienda, No se habla solo de periodistas, se habla también de otras personas, de ciudadanos. Actos de agresión contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y trabajadores de medios de comunicación privados, comunitarios y digitales, así como la utilización del sistema penal en contra de manifestantes, líderes sociales y de la oposición. Hay que ponerle ojo a las alertas que señala la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y yo voy a volver a decir lo que dije hace algunos días. La CIDH es buena o mala dependiendo de quién lo dice y dependiendo de quién lo analiza. Para el gobierno anterior, la CIDH era mala. El sistema interamericano tenía una serie de bemoles. Hoy, para aquellos críticos del pasado, resulta que sí, que hay que escuchar a la CIDH. Y para quienes hoy cuestionan a la CIDH, resulta que antes sí era buena la CIDH. Bueno, nos guste o no nos guste, el Ecuador es parte del sistema interamericano de los derechos humanos, es parte del Pacto de San José. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que no es lo mismo que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La CIDH, y esta es una de las cosas que hemos hablado un montón de veces a lo largo de 9 años en este espacio de noticias, la CIDH extrañamente tiene su sede en Washington, Estados Unidos, cuando Estados Unidos no es suscriptor del Pacto de San José. Es de esas cosas extrañas que tiene, digamos, esta visión geopolítica a nivel internacional.
¿Cómo es posible que la CIDH esté en un país que no es signatario del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos? Pero ahí está. La Corte tiene su sede en San José de Costa Rica. La CIDH tiene la capacidad de emitir medidas cautelares. En el Ecuador, cuando se han emitido medidas cautelares, no siempre se han aceptado esas medidas cautelares. Pregúntenle a Clever Jiménez y a Fernando Villavicencio por mencionar un ejemplo. Ya. Mi cuestionamiento es, antes, insisto, para algunos la CIDH era mala, hoy es buena. Antes para algunos la CIDH era buena, hoy es mala. La CIDH está aquí. Y yo creo que hay que leer con profundidad y con cabeza fría las recomendaciones y las alertas que genera respecto del manejo de lo que ocurrió durante el 3 y el 13 de octubre de este año. No solamente las agresiones a periodistas, lo que pasó en las calles, la excesiva represión por parte de un segmento de la fuerza pública, la excesiva violencia inusitada, inédita para la historia de la República por parte de vándalos, de grupos de manifestantes, vándalos. El tema de la Contraloría, que yo quiero insistir, el tema de la Contraloría para mí es una de las cosas más inexplicables que yo he visto en mi vida. Porque tienes una Asamblea Nacional acordonada de policías, la Asamblea está al frente de la Contraloría, es cruzar una calle, está al frente. Usted cruza la calle de la Asamblea, la calle Juan Montalvo y ya está en la Contraloría. La Asamblea estaba acordonada y resultan que dejan ingresar, creo que 4 veces o 5 veces. 4 veces creo que fueron. A que irrumpan en el edificio de la Contraloría y que incluso lo incendien y lo destruyan. O sea, para mí esa es una de las cosas totalmente inexplicables y sobre lo cual, al menos yo no he leído ningún tipo de aclaración por parte de las autoridades. ¿Por qué la policía no actuó frente a una agresión flagrante en ese momento contra un edificio público? O sea, inexplicable totalmente. Para mí inexplicable, porque toda esa zona debió haber quedado acordonada. Toda esa zona. La Asamblea, la Contraloría, toda esa zona. Inexplicable. Claro, ayer hubo una declaración en medio del evento que se dio en la Contraloría, donde decían la Contraloría fue el único edificio público incendiado y atacado. O sea, como queriendo posicionar en la gente ese detalle, ¿no? De que la Contraloría era un objetivo. La pregunta, yo suscribo tus palabras. ¿Cómo es que a las autoridades, a la fuerza pública, a la policía y a las fuerzas armadas, se les pasó por alto blindar el edificio de la Contraloría? Si ya, tengo entendido, sabían que la Contraloría era un objetivo porque los correístas querían quemar los documentos de los exámenes especiales, ¿cómo no se les ocurrió blindar el edificio de la Contraloría? Sí, ya pasó una vez. ¿Y por qué es el único edificio atacado? Pasó una vez. O sea, ya te pasa una vez y resulta que no blindas el edificio. A mí me llama la atención. Yo repito, o sea, yo no voy a elucubrar porque no me corresponde que lo investiguen. No me corresponde. Pero si ya te atacan una vez un edificio, ¿cómo es que no lo acordonas? ¿Cómo es que no lo blindas? Un edificio de la importancia de la Contraloría General del Estado. No lo blindas. Y no te ingresan 2, ni 3, te ingresan 4 veces. Y terminan destruyendo el edificio de la Contraloría. Yo no lo entiendo. O sea, esas son las cosas que yo no lo entiendo. Habrá que ver también, porque ayer la señora Fiscal General del Estado hablaba justamente, y otras autoridades hablaban de la existencia de chats grupales que daban cuenta de que el ataque a la Contraloría fue concertado, que a la Contraloría en esos chats se le ubicaba como la Casa Blanca. Habrá que ver evidentemente si esa teoría del caso, como dijo la fiscal Salazar el día de ayer, logra reunir las pruebas y evidencias concretas que ratifiquen esa teoría del caso. Y como siempre yo he dicho, como insisto, y lo voy a insistir mañana, pasado y hasta que tenga la oportunidad de seguir en este espacio, que las cosas se juzguen en derecho y que la investigación se juzgue con base en pruebas que justifiquen y que soporten las teorías del caso que tienen, en este caso, los agentes de la Fiscalía o la propia fiscal, que son la parte acusadora. Pero con hechos reales. Por eso te digo, o sea, con pruebas reales. A mí lo que me preocupa es eso. A mí sí me preocupa eso. Que hay otra gente que no le preocupe, que hay otra gente que diga que fulano, sultano, mengano, perencejo es culpable porque le cae mal.
Y que no aparezcan Ya. cuadernos de última hora o esquemas pintados en un pizarrón. Sobre el tema de los cuadernos, y con esto voy cerrando, ya lo tenemos a Guillermo Celi en la antesala. Más adelante también estará Doris Solís. Porque han conversando aparecido con nosotros. unas hojas A4 en un basurero. Mira tú. Les sugiero a los oyentes buscar una muy interesante crónica que hace la colega periodista Sol Borja en el portal GK. Entiendo que esa nota que redacta Sol Borja lo hace conjuntamente con el periodista Fausto Yepes sobre la veracidad o no de los cuadernos, de los famosos cuadernos, y por qué en este momento esos cuadernos evidentemente están en el ojo del huracán. ¿Por qué tenemos tantas dudas respecto de la veracidad de esos cuadernos? Me parece muy interesante esa nota de Sol Borja, de la colega periodista y amiga nuestra. ¿Pero qué dice? Plantean las dudas, todas las dudas. O sea, ¿por qué escribe en tiempo presente? Todo esto que hemos hablado en un montón de ocasiones acá. Yo me ratifico en mis dudas, ¿ah? O sea, yo no entiendo cómo después de 5 o 6 años escribes un cuaderno en tiempo presente. O dices, por ejemplo, Alexis Mera vino al edificio Unión. ¿Qué será lo que quiere ese señor? ¿Será una trampa? Y escribes en tiempo presente, años después. Capaz que Pamela Martínez en ese viaje tuvo un déjà vu. O sea, no entiendo. Es como que yo escriba hoy, haga mis memorias del 2010 cuando empezamos en este espacio. Bueno, vos sí te has de acordar, Ah, porque vos te acuerdas claro. con fecha, No digo. hora, lugar, 2 nombres, 2 apellidos. Imagínate que yo escriba, Ana María Rur y yo nos vamos a Japón con el presidente. ¿Será que Alexis Moncayo se enoja? O sea, Por ejemplo. por Dios, de verdad, por Dios. O sea, para mí lo del cuaderno es una cosa de locos, pero de locos. Yo al menos en el tema del cuaderno yo tengo un montón de dudas sobre. ¿Te acuerdas de ese Lo he viaje? dicho ¿Qué varias fecha veces. viajaste? A ver, nosotros empezamos un lunes 30. Ya, Y nosotros viajamos el fin de semana siguiente. ya. O sea, la primera Pero no semana... recuerdas fue el 3. con precisión la fecha. Es cuestión de calcular. O sea, ¿Te acuerdas cuánta plata llevaste en la billetera? no en la billetera, llevamos ahí... Pero ¿cuánta plata llevaste? Con centavos, quiero. No puedo decirlo. No, pero pues. no puedes no anotar. puedo decir. Pero podrías anotar con centavos en el No, con centavos no. en el cuaderno de Fabricio. El número redondo, y además Ya. no tenía cuaderno, sino que Porque tenía acá con un centavos cangurito. estaba anotado. Pues. Un cangurito con los viáticos. Ya. Y luego devolví la mitad de los viáticos al canal. Vamos a la pausa. Gracias por la interacción de los oyentes. Gracias por la gentileza. Por cierto, me había escrito Gaby Herrera desde Canadá. ¿Qué dice Gaby? Eh, ayer nos posteó Sí, sí, lo que sobre está pasando la en Canadá. protesta que ocurre en Alberta, donde los sindicatos también están protestando También, por las medidas. mire ¿no? usted. En Alberta dice hay liberación de precios. Los fines de semana suben los precios a $1 y pico el litro. Allá se vende por litro la gasolina. Y otros días a 90 centavos o 80 centavos. Los precios ahora están súper bajos, nos dice allá en Alberta, en Canadá. Gracias por ese aporte. Bueno, vamos a la pausa. Al retornar ya estaremos comenzando con la primera entrevista de la mañana. Estará con nosotros el asambleísta nacional de Suma, Guillermo Celi.